En el corazón de Corral de Almaguer, un pequeño pueblo de Toledo, se alzaba una estructura peculiar, el Museo del Botijo. A simple vista, un espacio dedicado a la cerámica tradicional española. Sin embargo, lo que parecía un modesto museo escondía una historia sombría, marcada por desapariciones, muertes y una atmósfera de sospecha que nunca se disipó del todo. El hombre detrás de este lugar era Juan José Benedicto Martínez. Un personaje enigmático, un forastero que llegó al pueblo con el sueño de construir un centro de arte cerámico, o al menos eso decía. Se instaló en el inicio del camino Guardaminos, donde edificó un taller y un almacén que pronto se convertirían en un museo. Pero lo que más llamaba la atención de los vecinos no era su trabajo con la cerámica, sino su actitud esquiva, sus movimientos sigilosos y los extraños rumores que comenzaron a circular en torno a él. Dicen que nunca se le veía acompañado, salvo por una mujer mayor que, según algunas versiones, fue quien realmente financió su proyecto. Otros aseguraban que, tras aquellas paredes repletas de botijos, se escondían secretos mucho más oscuros. Durante años, nadie sospechó que este museo, dedicado a un objeto tan inocente como el botijo, se convertiría en el escenario de algunos de los crímenes más escalofriantes de la provincia. La primera muerte ocurrió en 1980. Constanza Huidoblo Quílez, una joven de 20 años, fue encontrada sin vida en el interior de una furgoneta propiedad de Juan José Benedicto. Las circunstancias eran extrañas. El vehículo había estado estacionado durante días en el mismo lugar, como si nadie se preocupara por su contenido. Cuando finalmente se investigó, se descubrió su cuerpo. Sin embargo, la falta de pruebas hizo que el caso se archivara rápidamente. Fue solo el comienzo. 3 años después, en 1983, ocurrió el suceso que marcó un antes y un después en la historia del museo. Vicenta Villar Sánchez Roldán, pareja de Benedicto, fue encontrada calcinada dentro del horno del taller de cerámica. Los detalles del caso eran espeluznantes. El cuerpo había sido reducido casi por completo a cenizas, algo que requeriría una temperatura extrema y una preparación meticulosa. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Juan José Benedicto, pero su coartada lo situaba en Madrid en el momento del suceso. A pesar de las incongruencias en su testimonio, las autoridades no lograron reunir pruebas suficientes para inculparlo, y el caso se cerró sin condenas. En 1993, una nueva historia de horror emergió. Consuelo Almendros, una joven madrileña de 23 años, denunció que, tras responder a un anuncio de trabajo como modelo para esculturas, fue drogada y violada en el museo. Según su testimonio, tras beber algo en el taller, comenzó a sentirse mareada y perdió el conocimiento. Lo siguiente que recordó fue despertarse en el suelo, con signos evidentes de agresión. Aterrada, logró escapar y denunció lo sucedido. Sin embargo, en 1996, la Audiencia Provincial de Toledo absolvió a Benedicto por falta de pruebas. Una vez más, se libró de la justicia. Estos casos, unidos a otros incidentes menos documentados, hicieron que la sombra de la duda cayera sobre el Museo del Botijo. Nadie podía explicar cómo un hombre podía verse envuelto en tantas tragedias sin enfrentar consecuencias. Pero una pregunta permanecía en el aire: ¿fueron todas estas muertes meras coincidencias, o se ocultaba algo mucho más siniestro entre las ruinas de aquel museo? A medida que los crímenes y sucesos extraños se acumulaban en torno al Museo del Botijo, la policía se vio obligada a abrir varias investigaciones. Sin embargo, cada vez que intentaban cercar a Juan José Benedicto Martínez, el caso se desmoronaba entre lagunas legales, falta de pruebas contundentes y un acusado que siempre parecía estar un paso por delante. Cuando se descubrió el cuerpo calcinado de Vicenta Villar en 1983, la Guardia Civil interrogó a Benedicto con la esperanza de encontrar contradicciones en su testimonio. Pero el ceramista tenía una coartada aparentemente sólida. Según testigos y registros, se encontraba en Madrid cuando el asesinato ocurrió. A pesar de las sospechas, sin pruebas físicas concluyentes ni testigos directos, el caso quedó archivado. La posibilidad de que alguien más hubiera cometido el crimen dentro de su propio taller era remota, pero legalmente, no había forma de inculparlo. Los investigadores comenzaron a notar un patrón. Benedicto parecía vinculado de manera indirecta a cada tragedia, pero nunca lo suficiente como para ser condenado. Esto se hizo aún más evidente en 1993, cuando Consuelo Almendros denunció haber sido drogada y violada en el museo. Su testimonio era detallado y la evidencia médica sugería que había sufrido una agresión, pero no había rastros de narcóticos en su sistema ni testigos que pudieran confirmar que Benedicto le había dado la bebida. Además,
Su defensa argumentó que la joven había aceptado ir al museo por voluntad propia, sembrando dudas en el jurado. 3 años después, en 1996, fue absuelto. Los agentes que trabajaron en estos casos comenzaron a sospechar que Benedicto tenía un conocimiento profundo del sistema judicial y sabía exactamente cómo moverse para evitar ser atrapado. Se decía que utilizaba su carácter aparentemente afable y su reputación como artista para desviar sospechas, pero en el pueblo, la opinión era otra. Los vecinos lo veían como un hombre frío, calculador y extremadamente reservado. A lo largo de los años, se registraron otras desapariciones en la provincia de Toledo que algunos intentaron vincular con el Museo del Botijo, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes. Pero las leyendas crecieron con cada suceso. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado ruidos extraños en el taller por las noches, incluso después de que Benedicto dejara de vivir allí. Otros afirmaban que el horno de cerámica funcionaba a horas inexplicables, como si aún se utilizara para propósitos desconocidos. Con el tiempo, el museo quedó en ruinas y Benedicto desapareció del ojo público. Sin embargo, las sombras de su pasado nunca se disiparon. Incluso hoy, quienes visitan los restos del Museo del Botijo dicen sentir una presencia inquietante, como si las almas de aquellas víctimas aún rondaran el lugar, esperando justicia. Con el paso del tiempo, el Museo del Botijo dejó de ser un sitio de interés turístico y se convirtió en una ruina olvidada. La estructura, antes llena de cerámica y arte, comenzó a deteriorarse, cubierta de polvo y telarañas, como si el lugar mismo intentara ocultar su oscuro pasado. Sin embargo, para los habitantes de Corral de Almaguer, el museo nunca fue simplemente un edificio abandonado. Se convirtió en un símbolo de los horrores que allí ocurrieron, un lugar envuelto en un aura de misterio y temor. Los rumores sobre sucesos paranormales no tardaron en surgir. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado susurros en el viento cuando pasaban cerca del museo por la noche, mientras que otros afirmaban haber visto sombras moverse entre las ruinas. Los más valientes que se aventuraron a entrar contaban que el ambiente dentro era sofocante, como si el lugar estuviera impregnado de una energía maligna. A lo largo de los años, varias expediciones de investigadores paranormales visitaron el sitio. Equipados con cámaras infrarrojas y grabadoras de sonido, intentaron captar pruebas de la actividad sobrenatural. En algunas grabaciones se registraron sonidos inexplicables, golpes, murmullos, y en una ocasión, una voz que susurraba un nombre ininteligible. Estos hallazgos solo alimentaron la creencia de que las almas de las víctimas aún rondaban el museo, atrapadas en un limbo entre este mundo y el más allá. Pero no solo los entusiastas del misterio se interesaron en el lugar. También hubo quienes intentaron saquearlo, llevándose algunos de los botijos y piezas de cerámica que aún permanecían en su interior. Sin embargo, muchos de ellos aseguraron haber sufrido una extraña maldición tras robar los objetos, enfermedades repentinas, accidentes inexplicables y pesadillas recurrentes. Esto hizo que el museo adquiriera una reputación aún más siniestra, y aquellos que antes se aventuraban a explorar sus ruinas comenzaron a evitarlo por completo. Hoy en día, el Museo del Botijo sigue en pie, pero en un estado de abandono absoluto. El tiempo ha cubierto sus paredes con grietas y musgo, y el pueblo ha intentado olvidar su existencia. Sin embargo, quienes conocen su historia saben que es imposible borrar el pasado. Cada tanto, algún visitante curioso llega al sitio, atraído por la oscura leyenda, y algunos incluso aseguran que, si escuchas con atención, en las noches de luna llena se pueden oír los gritos de aquellos que nunca encontraron justicia. Si te apasiona el misterio, los casos sin resolver y las historias más oscuras, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ningún episodio donde desentrañamos los secretos más aterradores del mundo. Bienvenido a Misteriópolis, el lugar donde la verdad siempre es más espeluznante que la ficción.